llegan lo que sería el brazo. Eso sería la causa principal de todos estos tipos de problemas. Podríamos decir que es el estrés, ese gran estrés que de alguna forma nos comprimen todo lo que son la musculatura que nos van a la zona del cuello, de las cervicales, como sería el trapecio, la zona del infraespinoso, lo que serían los escalenos, los síndromes escalenos, la primera costilla, el pectoral menor, y eso puede llegar a provocarnos lo que sería una hernia discal. O sea, toda esa contractura de la musculatura hace que la sangre, que la energía no circule como tiene que circular, y en un principio puede ser un dolor de cervicales, un dolor que nos puede llegar al hombro o al brazo, pero si eso no le ponemos remedio, puede llegar ya a una hernia discal. O bueno, ya si el problema ya ha sido ya más grave, que lleva más tiempo con ese tipo de problemas, pues evidentemente el problema de las cervicales puede ser ya también una hernia discal. Entonces, una de las principales causas podríamos ser el estrés. Aquí veremos durante este seminario todos esos tipos de problemas de estrés desde el punto de vista también según la medicina tradicional china, con la relación de los diferentes órganos, lo que son el hígado, la vesícula biliar, lo que es la ira, la cólera, la irritabilidad, todo ese tipo de problemas emocionales. Yo os voy a dar desde mi punto el seminario, os voy a hablar más bien de lo que son los temas más encorsetados, los puntos de acupuntura y los protocolos, y Milagros, que es más intuitiva. Ella nos va a hablar de la parte emocional, de ese hígado, de esa vesícula biliar, de todos esos tipos de problemas que pueden haber, que son los que causan esa tensión. Tengamos en cuenta que el estrés, como estamos diciendo, es una de las causas más importantes, porque aquí tenemos os he puesto unas fotografías que vemos unas señoras con una gran carga en la cabeza y posiblemente en toda su vida no tendrán problema de cervicales, porque no tienen estrés. Vemos el chico que está aquí con su ordenador, con el estrés. La postura también puede ser muy influyente en problemas de cervicales y hombro y en general, pero si no hay estrés se puede soportar muy bien. En cuanto se añade lo que es la mala posición, la postura incómoda, incorrecta, y ahí le añadimos el estrés, es las causas principales que nos provoquen ese tipo de problemas de cervicales o cerviobraquialgias, en definitiva, ¿no? Ahí diríamos que las causas principales, podríamos decir que es el ritmo de vida que llevamos hoy en día, el gran estrés, además de la mala posición y las posiciones incorrectas que pueden ayudar a que eso se provoque. Esas serían una de las principales causas. Ahora vamos a ir tratando cómo trabajaremos, cómo lo haremos. Ya he dicho, yo os voy a dar la parte de qué puntos, qué protocolos vamos a utilizar en esos problemas de cervicales y hombro en general, y entonces aquí tenemos entonces pues cómo lo colocaríamos en la zona de las cervicales, perdón un momentito que aquí, ¿cómo lo colocaríamos en la zona de las cervicales? En este caso, pues bueno, a ambos lados de las vértebras, y encima de la vértebra dolorosa. Aquí es donde lo vamos colocando en la zona de cervicales, y de esta forma estamos aportando a nivel local pues mucha más energía, mucha más sangre, que de alguna forma tenemos lo que sería una acción local. Después, aquí tenemos, como hemos hablado en principio, las principales causas son toda esa musculatura que tenemos alrededor de lo que es el cuello y los hombros, que son los que se comprimen y de alguna forma son los que nos van a provocar todo ese tipo de problemas. Lo que sería la zona del infraespinoso,
la zona del infraespinoso, la subescapular y lo que sería, pues bueno, aquí también estamos aplicando, ya sean puntos de acupuntura indistintamente o puntos que vamos buscando a la presión, presionando con el pulgar, vamos buscando esos puntos más dolorosos, esa zona que de alguna forma está pues más afectada, y ahí colocaremos los stipper para conseguir un alivio de toda esa zona. Vamos viendo cómo lo vamos colocando a nivel local, tanto. Aquí veríamos que son puntos que pueden ser, como decía antes, que coincidan con puntos de acupuntura o no necesariamente. Ahí serían los puntos gatillos, puntos que de alguna forma cuando lo presionamos se ha hecho como un pequeño nudo, que son más dolorosos, y ahí vamos a colocar el stipper correctamente en la zona que nos afecta. Después vamos a utilizar ya unos puntos distales. Hemos colocado el stipper a nivel local, donde había el dolor, que hemos localizado palpando y buscando con el pulgar, buscando la zona más dolorosa. Y aquí tenemos un punto muy importante, que en este caso es el 6 de intestino delgado, que nos va a trabajar todo lo que es la zona de la escápula. Llévate eso para allá. Llévatelo, que nos afecta todo lo que es la zona de la escápula. El 6 de intestino delgado se le llama el punto chi, que es el punto de primeros auxilios, que nos envía y nos trabaja relajando toda la zona de la parte que nos puede afectar el cuello, la cervical, un dolor que nos bajaría para el hombro y que nos puede llegar hasta el brazo. Ese sería, en este caso, el punto a utilizar. Normalmente yo suelo utilizar, pues tal como veis aquí, directamente a nivel local, el punto chi, que es el 6 de intestino delgado, y si el paciente nos dice, pues mira, también tengo un dolor que me llega hasta aquí, hasta a medio antebrazo, pues también localizamos este punto, porque aquí es donde se manifiesta un bloqueo de energía, y también en ese caso le pondríamos un stipper en la zona que el paciente nos está indicando, porque cuando hay un dolor es porque la energía no circula, y también le vamos a colocar. O sea que ese sería el protocolo que utilizaríamos cuando tenemos un dolor del cervicales, hombro, y que nos baja hasta el brazo, ya sea hombro, ya sea cervicales. Ese sería el 6 de intestino delgado, el punto a utilizar. Cuando el dolor también, estamos hablando de un dolor de cervicales que afecta al hombre, o bien un dolor de hombro, y que ese dolor, pues de alguna forma, nos coge por la parte superior. En este caso vamos a utilizar el punto que se llama el 7 de triple recalentador. Este punto se encuentra, fijaros, yo os voy poniendo en las diapositivas los puntos que se encuentran. Aquí está marcado con 3D, que decir que está a 3 distancias. En medicina china, como hablamos del primer seminario, 3 distancias es lo que sería el ancho de la mano, pues apoyando el ancho de la mano, que serían 4 dedos, desde el pliegue de la muñeca, en el lado del dedo meñique, tenemos el punto 7 de TR, que tiene una acción muy importante sobre la zona de la parte superior del hombro. Ese sería el otro punto a utilizar cuando nos viene un paciente y ese dolor que le coge las cervicales, pasa por el hombro y nos coge la parte superior. El punto a utilizar sería el 7 de triple recalentador. Después también tenemos que nos afecta también la misma zona, el 7 de intestino grueso, es el otro punto que nos va a trabajar también la parte superior.
Eso lo localizamos a 5 distancias de lo que sería el pliegue de la muñeca. Si antes hemos puesto que tres distancias eran 4 dedos gordos, pues sería un poco más, 3 distancias, y el ancho de 2 dedos gordos serían lo que serían 5 distancias, desde el pliegue de la muñeca a 5 distancias. El otro lo habíamos localizado por aquí, lo que eran tres distancias. Este lo tenemos a 5 distancias desde el pliegue de la muñeca, que entonces tendríamos el 7 de intestino grueso, que tiene una acción también muy importante sobre la zona de la parte superior del hombro. Ya tenemos, o sea, la misma patología que lo estamos trabajando en la parte del superior, puede ser por el 6. Vamos a pasar, va muy bien. Ahora tenemos lo mismo que nos afecta en la parte interior. Tenemos un dolor que nos coge las cervicales, nos afecta al hombro, o un problema de hombro únicamente que nos baja hasta el brazo. Y aquí utilizaremos el punto 6 de pulmón. Este se encuentra 6 de pulmón. El 7, no, que me preguntaban ahora, el 7 es a 7 distancias. 7D quiere decir 7 distancias desde el pliegue de la muñeca, que serían lo que sería el ancho de la mano 2 veces más un poco más. Aquí sería el punto muy importante para todos los dolores que hemos dicho antes. Aquí cogería la zona del pectoral menor, que incluso es aquel tipo de paciente que tiene el hombro como tirado un poco para adelante, que lo tiene como arqueado porque tiene el dolor, y eso está forzando, está comprimiendo esa musculatura y nos está provocando en el dolor, ya sea en el hombro, cervicales, que nos afecta la zona delantera. Mira, aquí vemos cómo hemos colocado los stippers a nivel local, en la zona del hombro, y los puntos distales. Hemos colocado el 6 de intestino delgado más el 7 de intestino grueso, más los puntos, porque aquí tenía, en ese caso tenía un dolor que le afectaba principalmente en la zona superior. Pues aquí serían los puntos locales más puntos distales, como lo hemos colocado. Esa sería la forma correcta de utilizar los stippers para ese tipo de patologías. También vamos a utilizar, en ese caso, el aurículo, la zona del aurículo, pues vamos a utilizar en ese caso pues los stippers también en la zona del aurículo. Localizamos la zona del hombro y aquí lo vamos a dejar hasta lo mismo que en el cuerpo, lo dejamos hasta mejoría. Es muy importante, que a veces me preguntan cuánto tiempo hay que dejar los stippers. Los stippers los vamos a dejar siempre hasta mejoría. Eso quiere decir que si el paciente en 2 o 3 días se ha solucionado su problema de cervicales o de hombro, pues ya es más que suficiente. En el caso que sea un problema crónico, que nos viene un paciente, normalmente puede ser una persona mayor, que sabemos que no lo vamos a curar porque su patología pues ya hay una gran degeneración, pero que sí que encuentra un gran alivio mientras utiliza los stippers. En ese caso hacemos una secuencia de 5 días más 2 de descanso, para no saturar ese punto de acupuntura, esa zona, y el cuerpo no se acostumbre siempre al mismo estímulo. Es muy importante hacer esos descansos, y de esa forma incluso vamos a conseguir una mejoría muy superior que si lo pusiésemos continuamente, o sea, quitar un stipper y poner otro. Hay que hacer unos descansos para que el cuerpo se vaya acostumbrando, se vaya desacostumbrando a esa activación en la zona de la oreja. Ahora yo os he dado la parte, como he dicho, más encorsetada, la parte en la cual son los puntos más estrictos, puntos de acupuntura, y Milagros nos va a hablar del tema ya emocional, porque todos esos problemas de estrés, todos esos problemas que pueden surgir de cervicales, problemas incluso cualquier tipo de dolor, hay una parte emocional que la está causando. Entonces tenemos que tener en cuenta que el stipper no es un producto Milagros, pero sí que hace grandes milagros. Y Milagros, valga la redundancia, es la que de alguna forma ella lo utiliza trabajando con su intuición y buscando, profundizando ese problema emocional que está sin resolver,
que si solamente utilizamos los puntos de acupuntura, pues lógicamente vamos a solucionar ese problema, pero a lo mejor se vuelve a repetir, porque no hemos solucionado el problema, está ahí pues bueno, como guardado, como encapsulado. Le paso la palabra a Milagros y ella os va a explicar ya todo el tema emocional. Hola, buenas tardes a todos y estoy muy feliz de volver a estar aquí con todos y bueno, y poder explicar mis experiencias. Como bien sabéis, Pedro ha explicado muchísimo y como él bien dice, a través de los puntos de acupuntura pues se resuelven muchísimas cosas. En que no seamos acupuntores y dejemos puestos los stippers sobre las zonas que más nos duele o sentimos la molestia, también va a mejorar, obviamente. Pero como bien ha dicho él, resulta que si no lo tratamos en una profundidad, con el tiempo eso va a recurrir y va a estar, y cada vez puede llegar a formarse ahí una lesión bastante mala. Entonces, están sonando teléfonos, Pedro. No. Toda emoción realmente tiene una finalidad y bueno, y es para que tomemos conciencia de lo que está sucediendo en nuestra vida. O sea, que cuando un dolor se manifiesta, sea donde sea, es para que realmente tomemos conciencia. A veces no tenemos ni dolor, no tenemos ni esa sensación de malestar, pero sí que nuestra vida pues es como que no está bien o sentimos que hay algo que no está funcionando bien. Entonces es momentito de coger y tomar conciencia, pararse y decir, a ver, ¿qué es lo que me está sucediendo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Yo lo miro más siempre desde ese punto de emocional. ¿Por qué? Porque a través de todas mis experiencias y he visto tantas cosas y me he preguntado a mí misma por qué esta persona recurre después de 2 años y con la misma causa en mis principios. Entonces eso me ha hecho pues ver, investigar y desarrollar quizá mi parte que todos tenemos, que todos somos iguales, pero que bueno, que unos pues quizá estamos más desarrollados, pero para mí todos somos iguales. Entonces me satisface muchísimo compartir estas experiencias y quiero explicar el porqué de la relación tan importante entre la emoción y el síntoma. Sobre todo de tener liberado sin ningún tipo de dolor ni rigidez en las zonas, sea la que fuere. Hoy estamos hablando del cervicobraquial, pero mañana puede ser una rodilla o puede ser un pie o un dedo o una mano. Entonces, cualquier sensación que notemos, y en este momento, como estamos hablando del cuello o la cervical, yo explico que mi forma de vernos es como un árbol. Yo me imagino que somos un árbol y que nuestras ramas son los hombros y los brazos y las manos. Y es muy importante que se encuentre en un estado de flexibilidad, de placer, porque está muy ligado a nuestro tronco, a ese tronco como un árbol. Entonces, cuando viene la brisa o viene el viento, las hojas se tumban, se bambalean, yo digo que bailan. Entonces, nosotros debemos estar en esa flexibilidad o en esa armonía o en esa vibración. Cada uno le dará su forma de pensamiento o de estar, ¿no? Entonces, pero sí que digo que cuanto más flexibilidad, más oportunidad de poder permitir crear,
porque ahí en el cuello, en la cervical, en nuestros hombros, como bien ha dicho Pedro, cargamos muchísimo. Es donde los niños suelen cargar las mochilas para ir a la escuela. Pues imaginaros en esta vida todo lo que estamos aprendiendo, lo que estamos cargando ahí sobre esa espalda. Entonces debe ser muy liviana esa mochila, cuanto menos peso, y si me puedo permitir un libro no me llevo dos y el otro lo guardo y ya voy a buscar la información. Para mí eso me va a permitir que a la hora de aprender o estar voy a poder crear. Entonces en esta zona de arriba, todo desde el cuello, la cervical, bajando hasta la escápula, podemos crear todo aquello que nuestra conciencia nos permita. Si la tenemos rígida y tensa, todas estas zonas como el hígado, la vesícula biliar, el estómago y el bazo páncreas van a estar rígidos como cuerdas de guitarra. Sí que sonará, pero no tendrá la conciencia que pueda permitir lo que realmente podemos sacar de nuestros adentros, ¿no? Entonces yo digo que, y se dice y se sabe, que en esta zona se encuentra nuestra abundancia y sobre todo el amor. Siento que es parte muy principal para poder evolucionar, porque si no está esa espalda pues descongestionada, vamos rígidos como militares, y perdón por los militares, pero los hacen en posición firme y no se doblegan hasta que no les dicen baja la guardia, entonces poco les entra, solamente las órdenes y nada más, nada más. Entonces, la abundancia tiene una relación con el quinto chakra y también a su vez tiene conexión con el cuarto chakra, que es el chakra del corazón. También se dice que la abundancia es de color azul. Para mí realmente el azul es muy significativo, porque el azul pues es en ese espacio donde todos estamos viviendo, que se llama tierra, estamos rodeados de color azul. Entonces, para mí tiene mucho significado, dependiendo de cómo pisemos la tierra, la amemos, la protegemos, pues así es el resultado también para nosotros, ¿no? Ella es muy rica y nos va a dar y nos va a poder permitir ser abundantes en muchas cosas. La abundancia también se puede crear a muchos niveles, no solo el económico, porque hay personas pues que solamente el interés es el que le mueve en esta vida. Pero es bueno tener economía, claro que sí, porque se pueden hacer muchísimas cosas y ayudar incluso, ¿no? Entonces, bueno, es importante también, es parte de nuestra misión, ¿no? Ser abundantes en todo, hasta en lo económico. También al estar en conexión, este chakra color azul tan bonito, ¿no? Que su sentido físico es el oído, porque tiene la conexión o la comunicación con el oído y está relacionado eso con la expresión y con la recepción. Entonces, ¿me das un poco de agua? Perdone. Es que esto para mí es tan nuevo que bueno, mi expresión es como que necesito agua y agua. Bueno, digo que ese punto, o sea, la cervical, tiene un encuentro con nuestra gola, que desde ahí pues expresamos y recibimos, y obviamente el que recibe es nuestro oído. Este sentido o este canal, la emoción tiene que estar siempre muy despierto y muy atento, pues es el que nos va a permitir avanzar en nuestros objetivos.
Imaginaros, pues podemos, si estamos atentos, pues podemos llegar a sentir y a oír un mosquito. Pues en todo lo que relacionado con la vida, para mí es lo mismo. La visión y la percepción, el oído, tienen que estar muy despiertos, observarlo todo, escucharlo todo, es como estar muy, muy atentos. ¿Por qué? Porque sobre todo con nuestras creencias y objetivos personales nos va a facilitar. Cuando escuchamos a nuestra intuición y nos dejamos, entonces fluimos sin esfuerzo. Si estamos atentos y estamos hacia nosotros mismos, escuchándonos y nos dejamos, nos relajamos, entonces fluimos sin esfuerzo, estamos muy, muy abiertos a lo que puede venir o acontecer. Es como entrar, yo qué sé, en una tienda y estás viendo pues todo lo que te están mostrando y tú estás viendo pues esto me gusta, aquello me gusta, pero en ese momento entra un personaje que dices, uy, y escuchas que le está hablando mal a una señora o a un niño. Estás atento a lo que tú quieres comprar, pero a la vez estás escuchando. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto, no? Pues en la vida deberíamos de estar siempre así, atentos, viendo, percibiendo y escuchando. Si nos prestamos junto con todo aquello que tiene que suceder y realmente lo aceptamos sin resistencia, lo que tiene que ocurrir, ocurrirá y ya, y no lo podemos cambiar, se quedará como experiencia, pero la viviremos desde otro punto. Yo lo digo que lo viviremos desde otro punto si sabemos verlo desde un punto de conciencia distinto. Lo vamos a aceptar y sin quejas, sin lamentos, sin críticas, sino que le vamos a dar una versión diferente, el por qué. ¿Por qué? Y realmente, últimamente he tenido pues que ayudar a una mujer que no podía tener bebés y ahora pues tenía que dar de mamar a sus bebitos y entonces yo le digo, ¿tienes resistencia? Y dice, sí, mira, siento como que hay un punto en la espalda y realmente hay un punto mágico para abrir ese canal de la apertura de las mamas para tener más leche, ¿no? Y yo digo, señálamelo, por favor. Y es por debajo del hígado. Es un puntito más abajo del hígado. Entonces, muy curiosamente me decía que es que estaba sintiendo rabia, porque claro, tener 2 bebés no es tener uno, y resulta que ha tenido 2 bebés. Entonces digo, mira, relájate, esto es cuestión de organización, yo le digo. Tú no puedes dar de mamar a la vez a los 2 niños, porque ni va a tomar uno ni va a tomar el otro. Entonces, tú has de ver quién es el más tragón o el que menos, pero los 2 deben tomar igual. Pero sí que puedes compartir. Ahora una toma uno y a la otra toma el otro. Realmente me ha hecho caso y se siente, me dice, ¿sabes? Siento en ese momento mágico cuando estoy dando de mamar a mis hijos, siento como la espalda se siente como fluye y corre y mi espalda se relaja. Entonces hay que poner un puntito con el stipper ahí para estimular. Bueno, decidimos todo eso, me va el hilo, pero me ha hecho recordar lo de la mamá porque es muy significativo. Entonces, en la espalda, en la parte de arriba, son las 5 puertas del alma, que ya más adelante hablaremos, pero para mí, cuando viene un paciente, lo primero que le digo, por favor, ¿te puedes quitar la ropa?
y se me quedan así mirando, sí, obvio, después le miro la lengua, los pulsos, le miro el aspecto que tiene su piel, si tiene más vello, si tiene menos vello, cualquier detalle me voy a fijar y me lo voy a anotar, pero le digo, quiero ver tu espalda, no quiero ver tu frente. Ya después me voy a recrear en tu frente, pero tu espalda me va a decir mucho de ti, porque ahí para mí está el alma, ¿no? El alma de las personas muy reflejada, porque realmente es donde cargamos, pues, todas nuestras experiencias, vivencias, y traemos también de otras vidas yo digo, esas memorias. Bueno, decía que si nos relajamos y todo aquello que tiene que suceder lo aceptamos, y si no lo resistimos, lo que ocurre, ocurre y ya. Y así podemos reconocer lo que verdaderamente está pasando en nosotros, en cualquier momento de nuestra vida. No, ¿por qué me está ocurriendo esto? A ver, me paro, tomo conciencia, me relajo y digo, a ver, ¿por qué me está ocurriendo? Y eso va a evitar que mi espalda se contracture. De momento, mi espalda ya no se va a contracturar y mi cuello va a ser flexible y voy a estar en paz y bien. Entonces aquí ya vamos a hablar de ese punto mágico para poder crear todo aquello que queramos o sintamos. Es cuando nos permitimos estar en un estado de armonía, sobre todo tomar nota de armonía. Debemos ser como músicos, pero la música está por dentro de nosotros y siempre tenemos que estar en sintonía con esa música que todos sentimos dentro, ¿no? Y así nuestra energía estará fluyendo siempre. Y las cosas van a suceder de tal forma que vamos a crear esa sensación de vida que nos va a dar todo lo que necesitamos, sin el menor esfuerzo. Sí que a veces pues son las resistencias las que nos van a dejar que no consigamos las cosas, pero si estamos fluyendo y con esa sensación de bienestar, la verdad es que sin esfuerzo vamos a obtener todo aquello que necesitemos, porque realmente tenemos esa capacidad de que si pensamos en lo que pensemos, hay veces que sucede. A veces está, que se llama la telepatía o la telecomunicación, pensamos en nuestra mamá, en nuestro papá y ¡pum! Y el teléfono sucede, porque estoy diciendo, estoy alerta, pero estoy haciendo cositas y de momento digo, ay, tengo que llamar a mi madre, voy a llamar a mi madre, no puedo llamar a mi madre. Y brrr, el teléfono suena. Entonces eso es que tú estás en conexión, en que estás, pues eso, estás alerta, pero estás flexible, estás bien, en armonía, y eso acontece y sucede. Bueno, para poder estar en ese estado hay que trabajárselo mucho, eso sí que es verdad. No se consigue de hoy para mañana, ni decir, me voy a comprar una varita y ya verás cómo lo consigo. No, no. Hay que relajarse, hay que meditar, hay que hablar muchísimo con nuestro yo interior, con nuestro corazón y bueno, y saber escucharse, ¿no? Escucharse en todo momento. Yo, gracias a la vida y a Dios, yo lo digo así, he tenido muy grandes maestros y sigo teniendo grandes maestros que me hacen escuchar. Y una de mis personas o consejera, ¿no? Siempre me dice, Milagros, atiende muy bien a tu ego y a tu miedo, porque esos son tus dos, yo digo, caballos desbocados quien te van a hacer caer, ¿no? Y se lo agradezco mucho porque soy humana y también tropiezo. Pero despierto y vuelvo a emprender y vuelvo a caer, pero no me rindo. Soy consecuente y digo, me doy cuenta de que esto no está en su armonía y vuelvo ahí, ¿no? A tomar esas riendas.
Bueno, hay que tener muy alto nivel de conciencia para poder conseguir todo aquello que nosotros queramos o lo que queremos conseguir. Realmente es nuestra mente quien se encarga de sacarnos de ese estado, que podría ser natural, porque lo tenemos dentro, pero la mente es tan fuerte y tan astuta que nos va a sacar, va a intentar por todas y todos los medios de sacarnos de ahí. Bueno, con este punto de conciencia, si está abierto, ¿me pasas el 14 vaso gobernador, por favor, Pedro? Con este punto de conciencia, si está abierto, es el 14 vaso gobernador, para mí me dice muchísimo, pues por mis experiencias realmente suceden milagros. Ahí en este momento sabéis que los niños, pero que yo agradezco esta tecnología, aunque no la entiendo muy bien. Pedro batalla cada día y yo le digo, ten paciencia, esto es tu caballo que se resiste y pronto lo vencerás. No tengas miedo y tampoco dejes que el ego te pueda. Verás que poquito a poco y con pausa y con dedicación lo vas a hacer cada vez mejor. Yo lo intento, pero mis caballos son mucho más rebeldes que los de Pedro, parece ser. Entonces, suerte tengo a él que me ayuda, ¿no? Y digo que bueno, que trabajándolo y trabajándolo, quizá un día pues también podré hacerlo, ¿no? Porque no puedo quedarme ahí, la evolución sigue y tengo que estar también ahí, ¿no? Entonces digo que los niños, por las nuevas tecnologías, juegan con vídeos, con maquinitas, pero este es un punto muy mágico para mí, porque es el canal que abre toda nuestra capacidad de comunicación y expresión y de abundancia. Porque me has quitado el punto de la abundancia. Ay, vale. Entonces, realmente para mí, como digo, por mis experiencias, llegan a suceder milagros, porque los niños son introvertidos, tienen miedo, algunos todo lo contrario, muy extrovertidos, pero que tampoco saben escuchar hacia adentro y se mueven mucho, pero también nos ocurre con las personas mayores. Entonces, este punto nos va a dar muchísimo juego a la hora de personas que tengan problemas con los oídos, con la expresión, con la comunicación, hacia adentro o hacia afuera. Es un punto que realmente suceden milagros. Para mí, entrar con este punto es entrar en una conciencia muy profunda, muy profunda. Un profesor mío, que ya no está entre nosotros, me explicaba que se trata de entrar en un vacío, Algunos también le llaman inteligencia superior. Cuando esto ocurre y ponemos el stipper ahí, a veces llega a la consulta el paciente y le cuesta explicarte sus asuntos porque te acaba de conocer o porque no se atreve. Yo le digo, un momento, por favor, me levanto, le pongo el punto en el stipper, se lo pongo ahí en el cuello y empiezo a examinarle la espalda, hablamos del pelo, de anécdotas y sin querer él empieza a soltarse. Repentinamente empieza a llorar, a comunicarse, a expresar ese sentimiento que lleva guardado por dentro. Entonces, para mí ya eso me dice mucho, porque es un milagro, ¿no? Que esa persona confíe, empiece a confiar en ti y la descarga. También, curiosamente,
a veces es el punto del fuego, porque Pedro me dice que, y así lo he aprendido, ¿no?, que cuando hay mucho fuego en el terrao, que es la cabeza, pues hace de barrera, hace de freno, cierra las compuertas. Es como, imaginaros que somos un estanque y está bajando el agua y se está perdiendo, entonces quieren cerrar las compuertas, ¡bum!, pues las cierran. Y es ese punto mágico que también va a cerrar esas compuertas, ¿no? Como decías, es entrar en... Explicaba que se trata de entrar en un vacío. Hay que sentirlo, ¿no? Hago respiraciones, le hago que respiren, que se sienten, que digan, ¿qué sientes ahí? Hay quien me dice, uy, pues pica mucho, pues hay como hormiguitas, ay, pues siento como mucho frío, mucho frescor, ay, mucha relajación. Hay que escuchar y saber qué es lo que se manifiesta en ese punto mágico, ¿no? Como he dicho, pues algunos le llaman inteligencia superior. Bueno, otros le pueden llamar de otras formas. Para mí es un punto de que abre las puertas entre el cielo y la tierra, entre el Padre, lo creado, desde donde venimos, hacia la tierra, porque tiene mucha conexión también con el primer chakra o con mis raíces, que son mis piernas y mi pelvis, ¿no? Yo lo digo así, más adelante explicaré esto, ¿no? Pero bueno, que nos quedamos con eso. Cuando todo esto ocurre con nosotros, entonces es que puedes comunicarte contigo mismo, es que ya has empezado a sentir, a percibir qué está pasando dentro de ti, qué proceso puede experimentar o expresar, qué hay dentro de ti, cómo se puede sacar o qué formas tiene. Pues dice, ay, pues mira, sabes, yo desde pequeño quería ser músico, pero no me atrevo. ¿Y por qué? Pues mira, porque el miedo o el ridículo me ha podido, vale, tomando nota. Otro te dice, ay, pues yo la pintura me encantaría. Otro te dice la cocina, otro te dice, pues, el ser deportista, pero soy tan pequeñito y tan bajito y tan gordito y tan no sé qué, que no me he atrevido. Bueno, pero debes buscar tu fórmula y tu forma. Entonces, este es un punto mágico que va a poder primero reconocer qué está ocurriendo dentro para sacarlo hacia afuera. Fijaros que nuestro querido cuello controla a su vez, como ha dicho Pedro, los hombros, los brazos y las manos. Este conjunto mágico de elementos trata este espacio mágico que ya sin tocarlo, y este punto que hemos puesto está liberando ya muchas cosas de mí, y mis hombros y mis brazos y mis manos van a empezar como a descargarse, a entrar en un estado de poder dar y recibir, porque si ya está comunicándose contigo, también estás recibiendo, entonces es recíproco, ¿no? Cuando todo esto está ocurriendo, este estado te lleva a esa conexión con el otro, y ahí ves realmente que está trabajando ya el cuarto chakra, el chakra del corazón, ¿no? Y solo diré que es el amor lo que se está despertando en esa persona, en uno mismo o en el paciente o en la persona que estés ayudando en ese momento. Y entonces el sentimiento que podemos sentir solamente es de dar amor incondicional para esperar y para poder recibir lo mismo. Pedro, ¿tenemos problemas o está bien?
¿Está bien? Ah, vale. ¿Repito lo último o no? ¿No? ¿Está bien? Bueno, decía que ya me he perdido, que si están liberando los hombros, los brazos y las manos, podemos abrirlas, nuestro espacio de nuestros brazos, nuestras manos están abiertas, pues estamos ya, bueno, pues para poder dar ese amor y recibirlo, ¿no? Ese amor incondicional, ¿eh? Es ahí cuando me doy cuenta que la persona si te está comunicando y de momento te dice, ay, por favor, tengo la necesidad de abrazarte, pues te levantas, lo abrazas y tú recibes lo mismo. Pues para mí eso es el amor incondicional. Esperar nada en ningún momento, pero sí dar, porque algún día puedes recibir lo mismo. Pues lo mismo digo de la abundancia. Lo mismo, porque nuestra mente decimos que queremos, que necesitamos la abundancia, pero vuelvo a recordar que nuestra mente en muchas ocasiones es la que se queja de cosas, tenemos el vicio de quejarnos, de criticarnos, de juzgarnos, eso es malísimo, malísimo. Es lo peor. Yo digo que ese mal pensamiento lo deberíamos de quitar de nuestra mente. Es una célula muy mala, que deberíamos borrarla. Yo digo que hay que hacer una meditación, imaginar que tienes una gomita de borrar y como un niño pequeño borrar esa célula, tin, 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 y cada día, hacer ese ejercicio para quitar esa célula. Entonces, nada de queja, nada de victimismo. Entonces, porque tenemos esa tendencia entonces a dispersarnos, cuando la realidad, desde luego, es otra. Y la posibilidad, de verdad, que es muy grande, de poder tener todo aquello que sea bueno para nuestra conciencia y nuestro crecimiento. Es realmente cuando nuestras emociones trabajan de verdad desde una vibración exacta y entonces es cuando recibimos todo aquello que nos hace feliz en esta vida, por simple o por pequeño que sea. Bueno, me estoy extendiendo mucho, Pedro me dice que corte. Entonces digo que explicado todo esto, nuestro punto mágico se encuentra en el cuello, debajo de la séptima vértebra. Y es el 14 de vaso gobernador, como he dicho antes. La séptima vértebra cervical es la que sobresale más cuando bajamos la cabeza. Es un punto de acupuntura que se utiliza muchísimo en muchas ocasiones. Entonces, en la medicina tradicional china se explica que en las cervicales se manifiestan las emociones y lo veremos luego con las 5 puertas del alma. Entonces, en la parte derecha está relacionado con el hígado y es el alma subconsciente. Tomar buena nota porque es temita para hablar y es largo. Y buscar libros, información. No os quedéis solamente con lo que yo digo, porque yo tengo todo el derecho de poder equivocarme. Con lo cual, me podéis corregir, que os lo agradeceré también muchísimo. Entonces, es el alma subconsciente de todas las emociones. Ahí es donde se fabrican, es como una fábrica, y es donde se almacena también, ¿vale? Es como un almacén, imaginaros, con muchas cajitas, y tin, 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 y ahí se almacena sobre todo la insatisfacción, la frustración, los problemas no resueltos, presentes, los que estamos fabricando el día a día, incluso los pasados, incluso genéticamente que nos hayan podido dejar nuestros padres o nuestros abuelos en el árbol genealógico, ¿vale? Entonces yo digo cariñosamente que en cada órgano hay un trocito de alma, y el hígado
tiene esa particularidad de guardar para favorecer a los otros órganos, pero vigilar, dependiendo de lo que guardemos, porque como guardemos cosas muy feitas, imagínate que estamos guardando frustraciones, imagínate los otros órganos cómo se van a alimentar. ¡Uf! Terrible. Yo digo que es terrible. Mi madre me decía un dicho y me decía, mira, Milagros, si el hígado, si fuera de color lila, ¿cuántos lilosos caminarían por la calle? Así que podríamos distinguir de cada uno lo que guarda dentro. Y anda, que no es verdad. A lo largo de mi camino he visto muchos lilosos, os lo digo de verdad. También yo en alguna ocasión he sido lilosa, ¿eh? No me quito ese mérito. Bueno, aparte de las frustraciones, los problemas no resueltos, insatisfacciones, de ese subconsciente, ahora vamos a pasar a la parte izquierda. En el lado izquierdo es donde está la vesícula biliar, el estómago y el bazo páncreas. Y es ahí donde se manifiestan, diremos, esos problemas más sutiles, más emocionales, más, yo digo, cotidianos, del día a día, ¿vale? Porque en la vesícula biliar, que es el primero que encontramos, las emociones que guardamos es la ira, la cólera, la rabia, el enojo, vamos, todo el enfado que puedes tener a lo largo de todo un día. Ahí, patapam, y se guarda como, bueno, y se llegan a calcificar. Y se hacen unas piedras de color verde muy bonitas, pero no son diamantes, ni brillantes, ni nada, ¿eh? Son piedras que nos van a fastidiar a lo largo de nuestra vida. Entonces, se guardan ahí, en la vesícula biliar. Tiene relación con el hombro. Si a la persona le duele la parte superior de los hombros, es que la sensación es de llevar una carga demasiado grande sobre ellos. Es como si cargara una mochila, lo que he dicho en principio, con muchas piedras o con muchos libros. Esta sensación realmente es querer hacer demasiado por los demás. Esta persona realmente es que se está impidiendo ir en la dirección que ella desea. Está haciendo todo lo contrario, porque se cree que está obligada a satisfacer, a hacer las cosas para los demás y entregar la felicidad a los demás. Eso es un error, de verdad, eso es un error. La primera satisfacción tiene que ser para uno mismo, para uno mismo. Y eso no es egoísmo, porque un gran profesor mío y parte de mi enseñanza con un profesor de acupuntura me dijo un día, a ver, Milagros, porque yo era claro, jovencita y dando siempre y mirando para los demás. Y me dijo, ven aquí, a ver, ¿tú qué harías? En este momento estás muy necesitada, muchísimo, y tienes un gran pastel que yo te entrego. Y tienes aquí 4 personajes delante de ti que tienen un hambre terrible. ¿Qué harías tú? Y yo dije, profesor, muy fácil. Divido en 4 y un trozo para cada uno. Me dijo, muy mal. Muy, muy mal. Porque tú te vas a quedar con la misma necesidad, no has avanzado nada. Ellos también se van a seguir quedando con la misma necesidad porque un trozo no les sirve. Cuando, si por todo lo contrario, tú te comes ese pastel, te llenas bien, estás llena de vitalidad, podrás ayudar las carencias que tengan esos 4 personajes. Desde entonces me permito ver primero mis asuntos y luego dirigirlos hacia los demás. También puedo decir que en muchas ocasiones me olvido, porque soy humana. En fin, diremos que esa es la insatisfacción y la felicidad que carga ese hombro o la vesícula biliar cuando duele la parte superior de arriba, ¿no?
Diremos que el músculo que tiene relación con el cuello y que es el más importante es el músculo que está encima de ese hombro y su nombre es el trapecio, se llama así, y es el que pasa por las cervicales y que une el cráneo, la base del cráneo, con la séptima cervical y que ahí se encuentra un punto de acupuntura que es el 20 de vesícula biliar. ¿Me lo señalas un poquito? Ahí, eso, ¿vale? Es el 20 vesícula biliar. Entonces, las personas a veces que no duermen bien, que son muy inquietas, yo suelo dejarles el stipper puesto ahí, ¿vale? El 14 y el 20 vesícula biliar. Primero, ¿para qué? Para poner ahí un bombero, cortar ese fuego y no suba para arriba. Y la vesícula para que no cargue con más problemas, ¿no? Más carga. Un buen mensaje sería para este caso, y con eso quiero acabar este punto, que no deje de hacer cosas diferentes en su vida, que lo que haga, que lo llene de satisfacción y de placer y de amor, y que cuando tenga que dar, sobre todo, o hacer algo para los demás, lo haga por amor, sin esperar nada a cambio, nada. Lo hace por amor y se olvida. En vez de estar pensando por obligación, que debe abrirse sobre todo muchísimo al amor para que esos hombros se relajen. Si no, la persona, ella misma, no está permitiendo los cambios en su vida. Y un trabajo sería muy, muy sencillo para realizar y decir sería que si lo que quiero y nace es de mi corazón, pues es perfecto. Porque si no, vuelvo a recordar que lo positivo o lo negativo nace igualmente de la cabeza, de la mente. Entonces no nos sirve, no nos distorsiona, no nos perjudica. Yo digo que hay que abrazar ese momento para poder cambiar y hacerlo desde el corazón. Y bueno, ¿y qué puedo decir más? Bueno, tengo una palabra bonita que yo digo y digo muchas veces a mis pacientes, y la digo yo en mí misma, ¿no? Cuando algo acontece, y digo así, que yo puedo abrazar todo aquello que me hace feliz, incluso lo que no me hace feliz. Bueno, y ya por último, vamos a buscar la última zona. Bueno, el estómago, es verdad. El estómago, es verdad. Vamos con el estómago. Apoyando la mano sobre el hombro igualmente y los dedos que van hacia atrás y hacia la escápula, donde se apoya el dedo corazón, a la altura del dedo corazón, ahí encontramos la zona refleja del estómago. Este punto, puedo decir, y coincide con personas con problemas digestivos. Es el punto del estómago, es donde también se nutre nuestro organismo. Hay que tener mucha dedicación también de ver qué ingerimos o lo que tragamos. No solamente es lo alimentario, no. Como he dicho antes, también nuestros hechos y nuestros pensamientos. También nos van a dar una conclusión cuando nuestro estómago se manifiesta, si tengo un ardor, si tengo no sé qué, si tengo pesadez, a ver qué es lo que he hecho, qué es lo que he ingerido, qué es lo que he pensado, qué he hecho, qué he tragado, ¿no? También es un momento de reflexionar y estar pendiente, ¿no? Si lo soluciono, ¡boom!, el estómago se relaja y ese punto de espalda que sentimos como a veces como un pinchazo, se libera. De verdad que se libera. Porque hay mucha gente que me dice, es que tengo clavado como un puñal. Tengo clavado un puñal. Quiero que me quites ese puñal. Y es porque ella o él ha estado tragando cosas que no le han ido bien. Entonces yo digo, a ver cuántas cositas tienes que vomitar. No las tiene que vomitar, sino sacar, exteriorizar y entenderlas. No es solamente lo vomito y ya está. No.
Hay que entenderlo. También puedo decir que es el punto del estrés, es cuando no solamente los alimentos más dañinos nos pueden hacer daño, tienen realmente una conexión con la cervical. Como he dicho, pues es también lo que ingerimos, lo que observamos, lo que hacemos, cómo respiramos, cómo decidimos. Todo eso, este punto, son los puñales que nos vamos a clavar nosotros mismos. Bueno, y ahora ya sí. Por último, nuestro querido páncreas, el bazopáncreas. Este es muy cortito y es que yo creo que por aquí pasamos todos, por esta experiencia. Se puede localizar en la escápula, un poquito más abajo. Yo diría que casi es, como yo digo, las puntitas de las alas, ¿sabes? Las alitas. Es el que nos va a dar el vuelo, la libertad. Yo digo, ¿ya tienes las alas despegadas? Se han despegado las alas, espérate, que te voy a poner un punto mágico para que las alas se te despeguen y puedas volar como un pájaro. Y se ríen, pero realmente funciona. Es de verdad, son puntos mágicos, ¿vale? Zonas, perdón, puntos mágicos o zonas. Me gusta llamarlo puntos también, porque realmente busco el punto con mi pulgar y patapam, pego el stipper y lo dejo ahí, ¿no? Entonces, esa zona puede estar un poquito más arriba, más abajo. Hay que buscar en el paciente, mirar su espalda y localizar esa zona. Como he dicho, está en la zona de la escápula y tiene relación también con la emoción, como no. Decimos que son esas personas que se comen el coco. Yo digo que tienen una jaula de monos, de titís, ahí, venga, subiendo, bajando, bajando, subiendo, saltando, brincando, arriba, abajo, pero sobre todo es que se comen el coco, que se llevan también los problemas a casa, que son que tienen ideas de repetición, que son repetitivos. Quiero esto, porque esto, venga, dale y venga, dale. También son esas personas que son obsesivas, que no saben verlo desde otro punto y se obsesionan. Cuando todo esto ocurre, esto puede llevar realmente a una situación, a la persona de peligro, pues puede realmente alterar ese órgano y llegar a poder fabricar una diabetes, ¿eh? O sea, cuidadito, porque he visto niños con ese caso y que hemos ayudado a poderle girar la historia, porque hay niños también que se comen la cabeza por obsesiones, porque están, yo digo, mal enfocados o mal dirigidos por los adultos, ¿no? Yo trato mucho con niños, entonces me causa a veces mucho dolor ver estas cosas. Bueno, cuando esto acontece y cuando llega todo esto a una persona es porque han llegado a dramatizar muchísimo el acontecimiento que están viviendo y el cual se enojó muchísimo, se llenó muchísimo de rabia, de ira, de cólera, de todo lo que hemos mencionado anteriormente. Lo une todo, lo altera todo y entonces es cuando llegamos a la enfermedad. Este ejercicio que os sugiero para poder parar el mono, y que lo explico así muy rápidamente porque Pedro ya tiene ganas de hablar, os diría que es centrar muchísimo la atención en todo momento en lo que hago, como por ejemplo cantar, o contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, así hasta llegar al 100. Y del 100 bajar hacia atrás. Y sobre todo, estar muy presente, por favor, en el aquí y en el ahora. Cuando vayáis por la calle paseando, no miráis los escaparates, mirad hacia arriba, por favor. A ver el cuello, a qué nivel sube. A ver si vuestra flexibilidad
podéis mirar los balcones, el cielo, los pájaros, las ramas, los árboles, porque hay también mucho que mirar hacia arriba, no hacia abajo y al frente. Eso es un gran ejercicio para poder hacer. Y bueno, explicaría muchísimas cosas más, pero aquí os voy a dejar con Pedro. Os agradezco muchísimo que estéis aquí conmigo. Esto me hace crecer muchísimo y que os quiero muchísimo, muchísimo a todos. Gracias. Bueno, vamos siguiendo. Espera que me pasa el auricular. Bueno, y ahora, ya que Milagros os ha explicado todo el tema, dijéramos, emocional, aquí os paso lo que sería un cuadro, un resumen de todos los puntos que hemos visto hasta ahora, de alguna forma que nos va a ayudar a seleccionar. Cuando tenemos un paciente con un problema de hombros cervicales en general, pues no vamos a colocar todos los puntos, vamos a seleccionar cuáles los que vamos a utilizar en este caso. Evidentemente los colocaremos a nivel local, que es donde está el problema, ya sea la cervical o bien sea el hombro, y después vamos, en primer lugar, colocaremos los puntos distales, esos puntos que de alguna forma, por ejemplo, si hay una falta de energía, vamos a movilizar la energía, que sería la fórmula del 3 de intestino delgado más el 62 de vejiga. Esa es la fórmula que nos va a movilizar toda la energía de la espalda a cada una de las vértebras. Aquí un poco el terapeuta tiene que hacer un traje a medida. No hay un protocolo estándar. Cada paciente requiere un tratamiento distinto. Después de colocarlo, de movilizar esa energía en el caso que haya una falta de energía, o bien puede ser que ese paciente, el problema no sea energético, que sea un problema pues de mala circulación, pues en ese caso que no llega la sangre, pues utilizaríamos la fórmula del 10 de bazo páncreas con el 17 de vejiga. Después aquí tenemos los puntos, aquí tenemos la relación de los puntos chi, los puntos que hemos visto, los puntos de primeros auxilios, que es, por ejemplo, el 6 de intestino delgado, que envía más energía a toda la zona de la escápula, que sería la parte del trapecio, el músculo del trapecio. El 7 de triple recalentador, que tiene una acción sobre la parte superior del hombro. El 6 de pulmón nos tiene una acción sobre la parte interna del hombro, que trabaja lo que sería la parte de la primera costilla. Después, el 7 de intestino grueso también nos trabaja conjuntamente con el 6 de intestino, con el 7 de TR, también la parte superior del hombro. Aquí tenemos este pequeño cuadro resumen de los puntos que podemos utilizar en función de la patología que veamos. Yo recomiendo, o sea, que los temas emocionales, cuando viene un paciente a la consulta, es un tema que lo podemos dejar como a veces en segundo plano. Cuando viene un paciente a la consulta, lo que le interesa es que le soluciones el problema, que le quites el dolor. Pero nosotros estamos viendo como muy bien nos trabaja Milagros toda la parte emocional. Pero la parte emocional es un proceso muchísimo más largo que requiere una comprensión, llegar a ver el por qué se ha causado ese bloqueo, por esa rabia, por esa irritabilidad, por esos problemas repetitivos, obsesiones que tiene, y eso bloquea la musculatura y nos crea un problema en las cervicales o bien sea el hombro. Pero claro, en ese momento, hasta que el paciente no empieza a ver una mejoría, ya
después la segunda parte será trabajar esa parte emocional, ya para que no se vuelva a repetir esa patología. Con el Steeper sí conseguimos de inmediato conseguir ya unos resultados inmediatos, conseguir una mejoría muy importante. Eso hace que ese paciente que en principio venía cerrado, que venía un poco a la expectativa que iba a ocurrir, como ha encontrado una mejoría, empieza a escucharte y a entender cuál es su problema emocional, que es el que le ha llevado a ese tipo de problema, ya sea de cervicales o hombro o en general. Después, bueno, aquí hay dos puntos mágicos, que uno era el 10 de TR, que es el que nos encontraba, que es el pozo en el cielo, que es el que nos desbloquea también el quinto chakra, que es el que nos sirve para la amnesia, o sea, para que el paciente nos pueda explicar todos sus problemas, abrir. Y el 14 de vaso gobernador, que es el punto que llamamos lo que es el palacio de las fatigas, que hace como de barrera, porque si las preocupaciones llegan al cerebro, entonces la persona no se puede relajar. Y ahí es un punto que tiene muchísima utilización, que tiene una acción sobre el quinto chakra, sobre esa comunicación, esa relajación en general del todo el cuerpo, porque es un punto que nos va, ahí se reúnen todos los meridianos yang, y es un punto que nos va a relajar todo el cuerpo. Aparte tiene una acción que luego iremos viendo en diferentes seminarios, que tiene una acción muy importante también en todos los procesos autoinmunes. Pero bueno, no lo que estamos tratando en ese momento. En ese momento estamos tratando de liberar las tensiones, o sea que es un punto que nos va a relajar en general todas las partes de nuestro organismo. Es un punto que nos va a relajar toda la musculatura, que nos va a servir para que esté mucho más relajado, que nos va a facilitar esa comunicación. Es muy importante, es muy significativo los nombres que tienen los puntos de acupuntura en chino, que nos dan una idea de para qué nos sirve. Ese es el palacio de las 100 fatigas. Eso ya nos está indicando que las fatigas, que las preocupaciones, que todo eso, que es lo que ese punto de acupuntura, que es el 14 de vaso gobernador, es como, yo lo llamo como el tapón, para que estas preocupaciones no lleguen al cerebro. Y si no llegan al cerebro, la persona está más relajada y más receptiva. Ese sería un poco el cuadro resumen de todos los puntos que hemos visto en los dos seminarios, el seminario de las cervicales y ese seminario de las cervicobraquialgias. Vamos a seguir un poco. Y nos han ido llegando muchísimas preguntas de gente que nos pregunta, mira, tengo vértigos, yo tengo problemas de cualquier tipo, problemas de hipertensión. Entonces, claro, siempre me preguntan cuáles son los puntos que debo utilizar. Yo tengo que contestar lamentablemente que no lo sé porque depende de la causa, cuál es el problema que le ha llevado a estos vértigos. Si estos vértigos le vienen provocados por un problema de unas cervicales que se han comprimido la musculatura en esta zona y no deja que llegue la sangre a la cabeza, evidentemente trabajando las cervicales, vamos a solucionar esos problemas de vértigos. Pero si los vértigos vienen por un problema de oído o vienen por otro tipo de problema, pues no lo vamos a solucionar. Y de alguna forma es muy importante que sepamos cuál es la causa que ha llevado ese paciente a esa patología. Aquí he puesto algunos de las patologías que podemos mejorar, a veces consciente e inconscientemente, porque a veces nos ha venido un paciente para un problema de cervicales y nos dice, mira, tenía unos acúfenos que tal, y desde que se me ha solucionado el problema de las cervicales, los acúfenos se me han desaparecido. Pues bueno, aquí tenemos, o bien que te vienen por los acúfenos, pero el terapeuta se está dando cuenta que además tiene una gran rigidez en la zona de las cervicales, que eso dificulta su circulación de energía y de sangre a los oídos, y de alguna forma trabajando las zonas cervicales y tal, vamos a mejorar ese problema de acúfenos. También, ¿por qué no?, la hipertensión, cefaleas, migrañas, neuralgia de trigémino. O sea, aquí tenemos un montón de patologías asociadas que trabajando las cervicales vamos a solucionar. Bien, vamos siguiendo.
Otra de las patologías que suelen venir, diríamos lo que es el hombre congelado. Ahí reciben diferentes nombres, la capsulitis adhesivas, periartritis, artritis dacromioclavicular, tendinitis del magneto rotor, fibrosis. Esos suelen ser siempre problemas, ya aquí no hay una causa emocional, aquí hay un problema físico provocado por un trauma, provocado por una cirugía, una inmovilidad durante largo tiempo porque ha llevado un yeso, una escayola, o bien un problema de una diabetes vascular. En ese caso, pues los puntos que vamos a utilizar son los mismos que hemos visto aproximadamente. Vamos a trabajar a nivel local, lo que serían los puntos, las zonas del hombro. En ese caso, trabajaríamos lo que son los puntos chi, que hemos visto ya, que los tenemos también resumidos, pero aquí los volvemos a repetir. Sería el 7 de intestino grueso, o bien el 7 de TR, el 6 de intestino delgado, o el 6 de pulmón. Más las fórmulas, muy importante en esos casos que hay una degeneración de la articulación del hombro, sería mejorar lo que sería con la fórmula especial que vimos en el primer seminario, pero aquí la recordamos de nuevo porque es muy importante esa fórmula que nos va a servir para cualquier tipo de problema de huesos en todo el cuerpo, que es el 11 de vejiga con el 39 de vesícula biliar. Más mejoramos la circulación, que es el 17 de vejiga con el 10 de bazo-páncreas. Ese sería un protocolo para ese tipo de problemas, que no es una causa emocional, sino que ha habido un trauma, ha habido una inmovilidad, ha habido una serie de cosas que ha provocado también una degeneración o un problema en la zona del hombro. Bien. Aquí ya esto lo dejamos para el próximo seminario. Ahora vamos a ver ahora aquí cómo hacemos. Dejar de compartir la pantalla. Muy bien. Vamos. Bien, se me había pasado, quiero comentaros también, hay un punto muy importante que es el 7, que es un punto de experiencia, no sé si me veis, que es el 7 de pulmón, que es un punto de experiencia que nos va a servir para todos los problemas de la nuca y occipital. Es un punto de experiencia, el 7 de pulmón, que nos va a servir para cualquier tipo de problemas de la nuca y occipital. De alguna forma, aquí concluimos lo que sería el seminario, y para el próximo vamos a hablar de todo lo que son dolores de espalda, lo que son ciáticas, todo lo que serían las 5 puertas del alma que nos ha anunciado Milagros,